Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Cuando pensamos en las primeras redes de comunicación a distancia, solemos imaginar cables, telégrafos eléctricos o incluso los primeros teléfonos. Pero mucho antes de todo eso, un visionario sistema basado únicamente en la vista humana y una precisa sincronización convirtió a Francia en el país más conectado del mundo en pleno siglo XVIII. Fue una creación de la era napoleónica, y su ambición y eficiencia la convierten en el precedente más directo del Internet moderno. Este sistema se llamó la Red de Telégrafos Ópticos de Chappé, y aunque hoy está prácticamente olvidado, durante décadas fue el instrumento más avanzado de comunicación a larga distancia. No utilizaba electricidad, ni papel, ni voz, pero podía enviar mensajes de París a Lille en apenas minutos, algo revolucionario para la época. Su rapidez, alcance y fiabilidad marcaron un antes y un después en la historia de las comunicaciones humanas. La idea detrás del telégrafo óptico era relativamente simple: una cadena de torres construidas sobre colinas o puntos altos, cada una separada de la siguiente por una distancia tal que un operador pudiera ver la torre anterior con un telescopio. En la parte superior de cada torre se instalaba una estructura mecánica llamada semáfore, con brazos móviles que podían adoptar distintas posiciones. Cada posición correspondía a una letra, número o comando, según un código previamente acordado. El sistema podía transmitir más de 800 símbolos distintos mediante combinaciones de los brazos. Cuando un operador en una torre recibía un mensaje visual de la torre anterior, reproducía el mismo símbolo en su propio aparato, y así sucesivamente hasta que el mensaje llegaba a su destino. El proceso era sorprendentemente rápido. Un mensaje de varias palabras podía cruzar cientos de kilómetros en menos de una hora, dependiendo de la visibilidad. Los operadores, que trabajaban en parejas, necesitaban una vista aguda, entrenamiento especializado y sincronización precisa. El papel humano era esencial, convirtiendo a cada torre en un nodo activo que no solo retransmitía, sino también interpretaba y validaba la información. Además del dispositivo físico, cada estación contaba con registros, códigos cifrados, bitácoras de fallos y procedimientos de emergencia. Se trataba de una red centralizada pero con capacidad de detección de errores, corrección y confirmación de recepción, lo que la hacía sofisticada para su época. El inventor del sistema fue Claude Chappé, junto a sus hermanos Ignace y Abraham, quienes comenzaron las pruebas en la década de 1790 en plena Revolución Francesa. Su objetivo inicial era lograr un método de comunicación más rápido en los correos postales, que eran lentos, costosos y fácilmente interceptables. En 1794, el gobierno republicano aprobó la construcción de la primera línea entre París y Lille. Fue un éxito inmediato. El ejército francés pudo recibir información estratégica desde la frontera norte en menos de una hora. Napoleón Bonaparte, siempre atento a los avances tecnológicos con potencial militar, entendió de inmediato el valor estratégico de este sistema. Durante su gobierno, ordenó la expansión masiva de la red para cubrir toda Francia y parte de Italia, Países Bajos y Alemania. Se construyeron torres en todos los puntos cardinales, desde Tolón hasta Brest, pasando por Marsella, Lyon, Estrasburgo, Burdeos y muchas otras ciudades clave. En su apogeo, la red tenía más de 550 torres y cubría más de 5.000 kilómetros, conectando capitales regionales, puertos, fortalezas y sedes administrativas. Para Napoleón, esta red significaba control absoluto, rapidez de reacción y centralización de decisiones. El emperador podía enviar órdenes a sus generales, recibir reportes de batallas, coordinar movimientos de tropas y, sobre todo, mantener la cohesión de su imperio con una capacidad de comunicación sin precedentes. La rapidez con la que podía gestionarse una crisis, anticipar movimientos enemigos o reorganizar suministros se tradujo en una ventaja competitiva inmensa frente a otras naciones. Los mensajes eran mayoritariamente militares, diplomáticos o administrativos, codificados mediante tablas que traducían frases en secuencias de señales.
dado que el sistema no era privado, todo lo transmitido podía ser visto por los operadores, por eso se desarrolló un sofisticado sistema de cifrado que codificaba las palabras en bloques numéricos difíciles de interpretar sin una clave específica. Incluso había códigos para errores, correcciones, repeticiones y prioridades urgentes. Además de los asuntos bélicos, también se usaban para comunicar decisiones del gobierno, convocatorias parlamentarias, emergencias sanitarias como brotes de peste o cólera y avisos sobre eventos meteorológicos extremos. Algunos documentos indican que había turnos nocturnos en estas estaciones estratégicas donde se encendían faroles especiales que permitían seguir transmitiendo durante la noche, aunque, evidentemente, con más lentitud y un riesgo mayor de error. En casos extremos, como la invasión de una frontera o un motín, los mensajes se enviaban en modo urgente, saltando estaciones intermedias mediante procedimientos especiales. El sistema tenía incluso códigos para alertas tipo mensaje comprometido o estación caída, lo que demuestra un diseño que anticipaba los riesgos de la época y que intentaba ser resiliente a fallos o sabotajes. Como toda tecnología pionera, el telégrafo óptico tenía limitaciones evidentes. Solo funcionaba de día y con buena visibilidad. Niebla, lluvia, nieve o una nube densa podían detener el flujo de mensajes durante horas o incluso días. La construcción y el mantenimiento eran costosos, cada torre debía estar equipada, protegida, abastecida y habitada por operadores bien pagados. Algunas incluso contaban con sistemas rudimentarios de calefacción y víveres para estancias prolongadas, y es que la necesidad constante de mantenimiento, engranajes, poleas, estructuras de madera y de personal entrenado hizo que su sostenibilidad a largo plazo fuera muy limitada. Con la invención y difusión del telégrafo eléctrico, ideado por Samuel Morse y otros inventores, el sistema óptico empezó a parecer anticuado. Los cables podían ir bajo tierra o sobre postes, funcionaban de noche, con mal tiempo y requerían menos personal. En 1855, bajo el Segundo Imperio de Napoleón III, la red fue desmantelada oficialmente. Muchas torres fueron demolidas, otras reconvertidas en viviendas rurales, graneros o torres de vigilancia forestal, y solo unas pocas sobrevivieron intactas, hoy restauradas por asociaciones de patrimonio tecnológico. Algunas incluso se pueden visitar y funcionan como centros de interpretación donde se explica al visitante el funcionamiento del telégrafo óptico. Aunque el sistema de Chappé fue superado tecnológicamente, su legado es profundo. Fue el primer intento sistemático de construir una red de nodos descentralizados pero interconectados para transmitir datos en tiempo real, anticipando muchos principios que después utilizaría Internet: codificación, repetición de señal, puntos de enlace, protocolos de seguridad y estructuras jerárquicas. La idea de transmitir información sin movimiento físico de documentos fue una revolución cultural. Mostró que el tiempo ya no dependía del espacio y que el poder podía actuar a distancia. Los ejércitos, gobiernos y empresas del futuro tomarían nota de este precedente para diseñar sus propias redes de información. Muchos historiadores comparan la red de Chappé con los sistemas actuales de Internet en cuanto a filosofía operativa: rapidez, precisión, dependencia de operadores técnicos y la necesidad de mantener la red siempre activa. Napoleón, sin saberlo, había creado el primer Internet de la historia, hecho de madera, engranajes y ojos entrenados. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast.